Nuestro próximo invitado es un docente, político y activista social. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2017. Entre 2020 y 2024 fue director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas bajo la gestión de Alberto Fernández. Es el titular y fundador de la Fundación La Alameda, que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el narcotráfico y el lavado de dinero. Recibimos en modo Fontevecchia a Gustavo Vera. Y quizás nadie deba saber tanto como la trata en la Argentina y en muchos países del mundo, por su relación también con el Papa Francisco. Y Gustavo me contaba recién en el corte de que en el interior es bastante común que chicas aparecen durante todo el fin de semana en fiestas que organizan personas que le pagan dinero, que luego vuelven un poco mareadas a sus casas con dinero y que simplemente en este caso, y no simplemente, toman notoriedad, pero que es algo que sucede muy habitualmente. Te escuchamos con mucha atención, Gustavo. Sí, acá es como que hay tres factores que se están combinando. Por un lado, el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de horizonte laboral, digamos, para la juventud y particularmente para las mujeres. En segundo lugar, la mutación del crimen organizado en el ámbito virtual, que permite un contacto fluido con sectores vulnerables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, el crecimiento del narcomenudeo como microestados en la periferia de los municipios a consecuencia del derrumbe de las alternativas de contención, por decirlo de algún modo, clubes sociales, comedores, merenderos, más allá de que algunos tuvieran prácticas clientelares o no, ahí había cierta contención organizada que ahora prácticamente ha sido desmantelada, y esto nosotros estamos constatando en todos los municipios, sobre todo del interior, de alguna manera un Estado que se retira entre comillas, y el narcomenudeo que da pasos agigantados. Narcomenudeo que no es más que un pequeño bracito del gran narco que ya está instalado en nuestro país fuertemente y que hace que la Argentina hace muchos años sea uno de los principales exportadores de estupefacientes, el principal de Sudamérica y uno de los principales de Latinoamérica. Esto según datos de Naciones Unidas y de organismos multilaterales. Gustavo, vos me decías también de que ni siquiera está legislado, por ejemplo, otras formas de trata que produce la virtualidad, donde, por ejemplo, adolescentes que quedan endeudados por juegos virtuales, luego terminan vendiendo sus imágenes para grupos de pedófilos y que ni siquiera está legislado. Eso o la explotación sexual virtual a distancia no está tampoco legislada. Sí hay fallos que empezaron a producirse en Fuero Federal, algunos que están sentando jurisprudencia, hay uno en Capital particularmente, pero todavía esto no está legislado. Tampoco está legislada la subrogación de vientre, tampoco está legislada la tipificación de la compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Tenemos una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012, uno de los pocos países de América Latina que no tiene tipificado el delito de compra y venta de pibes, que obviamente puede ser para adopción ilegal, puede ser para pedofilia, puede ser para pederastía o para cualquier cosa. 60 proyectos pasaron por el Congreso que durmieron el sueño de los justos, ¿sí? Y esto obviamente está indicando que evidentemente hay presiones muy fuertes por el negocio clandestino de las adopciones ilegales, y además ahora se le suman otros negocios un poco más macabros, ¿no? Y en el caso especial de este triple crimen, y nuevamente hablando de tu experiencia y conocimiento, ¿qué conjeturas tenés? ¿Qué le podés aportar a la audiencia? Bueno, nosotros aportamos al Ministerio de Seguridad porque en el barrio de donde vivían las tres chicas, como en Flores, se conocía que había un vínculo o se sabía, mejor dicho, que había un vínculo entre algunas de estas chicas con esta banda, digamos, que regentean en Flores. Flores conozco bien porque, como sabrás, en el pasado hicimos mapa del delito junto con los vecinos, hicimos denuncia en Flores, Floresta, en Liniers, en Recoleta, un montón de barrios, donde armábamos mapas del delito y hacíamos movilizaciones y las llevábamos a la justicia. Y también en el barrio Ciudad Vita, digamos, de la Tablada, ahí teníamos también información de que se corría el rumor de que una de estas chicas, o alguna llegada de estas chicas, había sacado algo, había de alguna manera dormido y había robado algo a alguno de los capos narcos, digamos, que andaban por la zona de la 1114, y que de alguna manera se esperaba una especie de vendetta. Yo esto lo avisé, obviamente, oportunamente, digamos, inmediatamente al Ministerio de Seguridad, que lo tomó, obviamente. A ellos también les llegaba la misma versión, porque en el barrio se hablaba del tema. ¿Y ellas no eran conscientes? Todo el barrio hablaba de que se esperaba una vendetta y ellas no se imaginaban que iban a
ser víctima de esa vendetta que los demás... A veces se confunde la virtualidad con la realidad, y es uno de los problemas que tienen hoy los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes. El mundo real y el mundo virtual se parecen pero no son iguales, ¿sí? Y bueno, pero claramente más allá de esto ha ocurrido un crimen atroz. Esto se sabía una semana antes. Se sabía que podía haber una vendetta. Que podía haber una vendetta. Yo no lo supe una semana antes, yo lo supe el lunes que cuando me puse a averiguar a partir de la información de la desaparición, obviamente. El Ministerio de Seguridad también. Las fiscalías ordinarias suelen tener cierta lentitud los fines de semana, eso es un problema grave. Ya no es tanto responsabilidad de la policía de la provincia el tema de las 24 a 48 horas, que no tendría que existir. Las 24 a 48 horas son clave, son el horario central donde hay que buscar, y si hay desaparición de un menor, eso implica sistema de búsqueda de personas, implica alerta Sofía, implica 145, implica intervención de Protex. Bueno, todo esto lamentablemente se hizo a destiempo. Después, cuando el fiscal dio instrucciones, la DDI actuó rápidamente, pero hay un tema de encuadramiento. Este tema obviamente es un delito federal, estamos hablando de la desaparición de una menor bajo engaño, ya es trata de por sí, ¿sí? Que además era explotada sexualmente, donde además está implicado el narcotráfico, desde ya que tendría que estar interviniendo la justicia federal. El mismo día de la denuncia tendría que haberse detectado el alerta Sofía, pero bueno, ahora ya estamos con este hecho, y el tema es qué marca este hecho. Este hecho podría haber ocurrido tanto en la provincia de Buenos Aires, como en Córdoba, como en Capital, como en Rosario. O sea, no es un hecho específico de una jurisdicción determinada. Tiene que ver con una penetración masiva del narcomenudeo en la periferia de los barrios. Pero perdón, de hecho, son barrios de Capital. Exacto. Y del conurbano, quiero decir, hay dos jurisdicciones políticas, bueno, pero nosotros, la ciudad y la provincia. Además, cuando yo presidía la Comisión Especial de Trata en la legislatura porteña, nosotros presentamos laboratorios de cocaína en la 1114, un informe muy extenso que fue publicado incluso en Perfil, en varios medios, en los cuales informábamos cómo operaban todas las ramificaciones de la banda de Marcos Estrada, obviamente de la cual después surgieron varias aristas. Ahora, esas bandas no son banditas, esas bandas son desprendimientos de gran narco, están íntimamente ligados. O sea, esto de tratar de separar el narcomenudeo del narcotráfico en la investigación judicial, lo único que hace es descuartizar la investigación, que tiene que ser integral, como lo es el crimen organizado, y obviamente tenemos que tener soluciones integrales que no solamente tienen que ver con la persecución penal, sino que también tienen que ver con las oportunidades laborales, de alguna manera con la creación de comunidad organizada y de contención en cada uno de los barrios, y esto es lo que tenemos que tratar de encarar con la mayor seriedad posible. Ahora, es difícil encararlo cuando vos tenés un sistema de financiamiento de la política oficial, legal, que es una mentira, es una hipocresía. Nadie te lo va a decir, porque el que lo dice queda fuera de toda lista, es como que de alguna manera condenado. Pero bueno, a ver, nosotros teníamos un sistema que era muy sano. Los partidos políticos, cuando cae la dictadura, adoptan el sistema francés, que era un sistema puramente estatal de financiamiento de los partidos, con lo básico para que puedan intervenir en una elección. Nuestras elecciones eran 83, 85, 87, 89, 91, se hicieron bajo ese sistema, y no tuvimos una sola denuncia que tuviera que ver con corrupción vinculada a campañas electorales, porque era todo financiamiento puramente estatal. Bueno, en la época año 1991-1992, en la ola privatizadora, Menem Cavallo, deciden privatizar o semi-privatizar el sistema de financiamiento de las campañas, y hacen un sistema mixto donde una parte es estatal y una parte privada. Ahora, en realidad, cualquier partido off the record te va a reconocer: lo que me da el Estado para financiar la campaña me alcanza por una semana, y el tope que me ponen de recaudación privada me alcanza para 2 semanas. ¿Sí? Nadie te va a decir, salvo Alconada Moon, que lo dice La Nación, pero nadie te va a decir, por ejemplo, que ser intendente de Rosario significa una campaña de 3 millones de dólares. ¿De dónde la sacás? Entonces, cuando de alguna manera la propia ley es una invitación a delinquir, o a financiarte de dinero negro, o a financiarte de lavado de activos, o a tener una relación promiscua con el crimen organizado, y esto complejiza un poco la cuestión, porque genera lo que los italianos llamaban mafiosidad. Mafiosidad es esa atmósfera que se crea entre la mafia y el Estado, concretamente, cuando no hay controles cruzados,
Nuestro presidente dice que entre el Estado y la mafia prefiere la mafia. Bueno, él tendrá que explicar de dónde sacó los 110 millones de dólares que financiaron su campaña. Estamos en un problema. Estamos en un problema grave porque además ahora ya está como, ¿cómo te podría decir? Descarnadamente, nuestro presidente ha desmantelado todas las políticas públicas de lucha contra la trata, todas, las que tenían que ver con acompañamiento terapéutico, las que tenían que ver con acompañamiento, patrocinio jurídico gratuito, las que tenían que ver con acompañamiento de ayuda económica, con capacitación y reinserción laboral, lo que era el Fondo de Reparación de Víctimas, ha destruido todas las políticas de trata. Tal es así que Estados Unidos, que vos viste que hace una evaluación todos los años, el Departamento de Estado tiene una oficina de monitoreo contra la trata, es el primer año que no sale el informe. No sale el informe porque no saben cómo arreglar con sus amigos un problema que es más que obvio, que es que se ha derrumbado acá todas las políticas de contención y de lucha contra la trata. Se ha, planteado que la FIP no tiene que ser la UIF, no debe ser más querellante para seguir la ruta del dinero. Prácticamente se ha desalentado a la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP, se ha desarmado el Comité Ejecutivo, el Consejo Federal, y se lo ha puesto bajo la órbita de la policía, lo cual es de alguna manera volver a los tiempos prehistóricos, de alguna manera donde el zorro cuidaba al gallinero, y las consecuencias son absolutamente nefastas. Obviamente en este momento, cuando hay un allanamiento por trata laboral o por trata sexual, las víctimas no se quieren retirar del infierno porque prefieren el infierno a la nada que les ofrece el Estado, que es la nada misma. O sea, no hay ninguna política que genere de alguna manera una reconstrucción de horizonte de vida o una esperanza de reconstrucción de horizonte de vida, como la había en el gobierno anterior y también parte en el gobierno anterior. O sea, había una continuidad de política pública. En el gobierno de Macri, concretamente. Había una continuidad de política pública que fue mejorando año tras año. Esto se reflejó en las calificaciones internacionales de Naciones Unidas, de la OIT, de la Oficina de Monitoreo, y ahora asistimos a un derrumbe generalizado y donde, evidentemente... Bueno, los asesores del presidente Milei, los llamados los Jaimitos, porque empezaron todos con Jaime Durán Barba, comenzando con Santiago Caputo, llamaban en esa época a Macri y a su jefe de gabinete, Marcos Peña, comunista. Así que ahí podemos tener claro cuál es la posición. Claro, y aparte tenés que tener presente ahora, ya que estamos hablando del tema del crecimiento, lamentablemente, del narcotráfico y su penetración en los barrios, además de los microestados, los mini estados narcos, digamos, que se van generando al calor de la vulnerabilidad y la falta de financiamiento del Estado de políticas públicas, en el Estado, en el narco macro, el narco que exporta en gran escala de alguna manera al exterior, hay una disputa por la hidrovía, donde obviamente los amigos de Santiago Caputo quieren, y hay una disputa, digamos, fuerte, una disputa que fue impugnada, donde se pelean dos bandas porque salen granos contrabandeados para Paraguay y viene marihuana transgénica para los puertos de San Lorenzo. Lo sabe absolutamente todo el mundo. Cobran peaje todo el mundo. Por otro lado tenés también la disputa por el espacio aerocomercial, que se la queda un señor, Escaturice, que viene de los servicios de inteligencia, que se hizo millonario de un día para el otro, nadie sabe explicar de dónde sacó su fortuna. Por otro lado está la disputa por el correo, no ya por la causa del correo, por el correo. Entonces digo, y por otro lado ridiculeces como el alambrado de 200 metros en la frontera de Bermejo, Tartagal, Agua Blanca, que si conoces el lugar territorialmente sabés que obviamente todo el mundo se está riendo a las carcajadas, y en un país donde tenemos 9.000 kilómetros de frontera, y donde hay un montón de frontera porosa, vos tenés que tener multicontrol, pero también tenés que tener funcionarios en condición de poder ejecutivo, de poder judicial, de poder legislativo, que tengan autoridad moral y no tengan condicionamientos previos. Cuando vos llegás con una campaña electoral donde te condicionaron sectores que tienen que ver con el narcotráfico, con el lavado de activos o con el crimen organizado, y después estás atado. Gustavo, paramos acá para poder pasar un fin de semana razonable. Seguimos con el tema en cualquier momento. Te agradecemos. Bueno, yo espero que esta situación que está conmoviendo al pueblo argentino sea un punto de inflexión, concretamente para que volvamos a recuperar un sentido común básico de algunas cosas que son política pública de Estado y que no podemos caranchear, ni partidizar, ni ideologizar de ningún modo. Así será. Gustavo, muchísimas gracias. Vamos al cierre.